Esta mañana terminé la conferencia hablando del primer grado del silencio para prepararnos a hacer una oración profunda, y era el silencio de la voz externa, hablar poco con las criaturas y mucho con Dios. Hablé también, pues el caso de ustedes que tienen unas reglas muy sabias del silencio que ayuda para seguirlo todo el día. Después de la conferencia caí en la cuenta de que ustedes tienen muchos tiempos de silencio en que no pueden hablar nada, ni sí, ni no sé, sino que más bien es por señas. Muy bien, cada costumbre, siempre aprobada por la autoridad, pues es una costumbre santa, que santifica. Voy a ahondar en este primer grado sobre el tema del silencio en la voz, para que veamos que cuando se puede hablar, cuando la regla lo permite, por ejemplo en el recreo, también se puede seguir teniendo el silencio de la caridad, porque la caridad nunca va a ser estorbo ni tropiezo para la unión con Dios, sino todo lo contrario. Y en esta tarde, las conferencias de la tarde siempre son en un momento más difícil, por eso quería concretar más y hablar de lo que es precisamente en la conversación el silencio de la caridad y el ruido que provoca en el corazón la falta de caridad. Y he anotado 11 puntos en lo que se puede faltar a la caridad cuando se puede hablar. Primero, cuando se está hablando en grupo, por ejemplo en los recreos, todo esto un poquito es en torno a los recreos, que yo en mi asociación lo llamo convivencias. El primer punto en el que se puede faltar a la caridad, o que diríamos da mala impresión, aunque no haya falta de caridad, pero da mala impresión, es no mirar al que está hablando. Es decir, por ejemplo, una hermana habla y otra hermana nunca le mira cuando está hablando. No digo que le mire todo el rato, pero de vez en cuando sí. Pero si uno mira para otro lado, da la impresión como que esto no va conmigo, como que no me interesa nada de lo que está diciendo. Y eso, aunque se esté trabajando en algo, pero siempre se puede levantar un poco la mirada para decirle a la persona que está hablando: te estoy atendiendo. Esto lo digo en el recreo, ¿no? En una predicación pues no hace falta, porque es otro contexto. Segundo, antes de pasar al segundo, ¿qué será lo contrario de ese no mirar nada al interlocutor? Pues mirarlo de vez en cuando, esa es la caridad. Esa es la manera de decir: me interesa lo que usted está diciendo. Segunda falta de caridad, o siempre que digo falta de caridad puede ser mala impresión, aunque no haya por dentro falta de caridad, pero da mala impresión. No interaccionar ante el tema del otro. ¿Qué es interaccionar? Pues que el otro va hablando y yo de vez en cuando mezclo algo para seguirle el hilo. Le hago alguna pregunta, le digo sí, ya, alguna cosa. No me quedo completamente callado.
Si no interacciono nada a lo que está diciendo el otro y el otro acaba en un monólogo, claro, el otro podría pensar, bueno, ¿en qué está pensando el otro? La caridad es procurar interaccionar, es decir, preguntarle algo, insistir en algún detalle. Son cosas pequeñas, pero que pueden hacer mucho daño cuando se repiten. Y cuando uno quiere ayudar al otro, ser positivo para el otro, ser una ayuda para que el otro esté en paz y pueda ir mejor a Dios, estas cosas pequeñas las tiene en cuenta. Tercero, tercera falta de caridad o mala impresión. Cambiar repentinamente el tema del otro con otra persona. Esto ya es un poco más fuerte. Por ejemplo, yo estoy hablando y alguien me está escuchando, o hay 2 o 3 más, y uno de ellos habla de otra cosa a otro que está ahí delante que no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Eso ya hiere más. Todas estas cosas que yo les estoy diciendo las he vivido en mis carnes. Como yo también vivo vida de comunidad y además llevo más de 30 años en eso, cumplí 30 años el año pasado de vida de comunidad. Pues está uno acostumbrado a estas cosas y por eso me ha sido bastante fácil recopilarlas en mi memoria y anotarlas, para que las tengamos más presentes. Hay veces que en un espíritu hipersensible, tentado, una cosa pequeña puede ser para esa persona un mundo. Entonces, lo contrario a esa tercera falta de caridad es seguirle a la persona que está hablando. Cuarto, fíjense que esto de seguir el tema a veces sin querer se cambia, pero no se cambia del todo, porque se toma alguna palabra o alguna idea de lo que ha dicho y entonces ahí cambia el tema parcialmente. Entonces, bien, no es necesario que se tenga el mismo tema todo el tiempo, pero es una manera más suave y connatural. No es me pongo a hablar con el otro de otro tema delante de alguien que está antes. Cuarto, hacer el número 2 de no interaccionar y el número 3 de cambiar repentinamente el tema cuando el otro está hablando. O sea, mezclar los dos anteriores. La obra de caridad es lo contrario, atender al que está hablando y mostrarlo, manifestarlo. Quinta falta, contradecir sin necesidad una contradicción de firme o una contradicción de duda. Me explico. Si uno está diciendo algo y no es una cosa, diríamos, especialmente importante, aunque esa persona esté diciendo algo que yo pienso que no es así, como es una cosa trivial, es mejor, más educado, dejarlo pasar. En cambio, si ya es un tema, por ejemplo, moral o de fe, entonces ya la caridad verá cómo se dice en concreto para que el otro se quite del error. Pero cuando son cosas muy triviales, preferir no contradecir. Y hay dos maneras de contradecir.
contradecir de firme, que es eso no es verdad, y contradecir de duda, que si cabe es todavía más hiriente. Alguien dice algo y yo le respondo, pues no sé si será verdad, no lo sé. Es como que yo le doy a entender al otro de que lo que él dice no es de fiar. Es mejor o dar la razón o callar. Es una obra muy buena de caridad, reconforta mucho al otro, se siente bien, y todo eso es un masaje del corazón que ayuda en la vida religiosa, en medio de tantas tentaciones, el que en el recreo nos sintamos bien. Hay que procurar que todos nos sintamos bien. Porque muchas veces antes del recreo uno viene con muchos pensamientos que le inquietan, luchas, tentaciones. Y si el recreo cumple su función y hay caridad, yo lo he experimentado muchas veces, sale uno de ahí como nuevo. La caridad es como una especie de jabón espiritual que me quita muchos malos pensamientos. Y salgo de ese recreo diciendo, las hermanas me quieren, me aceptan. Por eso lo contrario a ese contradecir y dejar mal a la otra persona o como si no fuera de fiar, lo contrario es eso, dar la razón o callar. Y siempre que se pueda dar la razón, darla. Pocas veces se oye decir en una conversación, es verdad, tú tienes razón. Y más difícil es oírlo cuando ha habido una discusión y uno de los dos dice, me has convencido, tenías la razón, es verdad. Eso denota un grado de humildad poco común. El que después de una discusión, aunque sea una discusión templada, suave, uno de los dos le dé la razón al otro. Lo que suele pasar es que nadie da la razón a nadie. Sexta mala impresión o falta de caridad. Hacer el quinto punto, que es contradecir sin necesidad, con modos de ira o burla. Es decir, ya cállate ya, no sabes lo que estás diciendo, pero ¿dónde has escuchado tú eso? No sé cuántos. Expresiones ya que delatan que esa persona no veo a Cristo en ella. Y todavía peor si se hace con burla. ¿Cuál es la diferencia entre la broma y la burla? Que la broma es algo que se dice con la intención de que el otro se lo tome a bien, de que yo sé, conozco al otro que se lo va a tomar a bien, se lo va a tomar a broma, nos vamos a reír todos juntos. Entonces no es burla, es broma, y es buena. En cambio, la burla es cuando yo, en las circunstancias en que estamos, lo que digo, sé o presiento que a esa persona le va a sentar mal. Va a ser una broma pesada. Entonces ya empieza el campo de la burla. Lo contrario a esta falta de caridad, cuando veo que el otro dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo, es, como dije antes, dar la razón o callar, y si me hacen a mí la burla, si me hacen a mí la contradicción con cierta ira o malos modos, aguantarme. Dos no se pelean si uno no quiere. Aguantarme, ofrecerlo a Dios. Eso pasa muchas veces en la vida religiosa.
muchas. Vivir bajo el mismo techo durante mucho tiempo suele provocar tentación de manía de algunos contra otros. Eso es normal. Yo lo he vivido durante 30 años, se lo digo porque les conozco. Perdón, espera, a ver que se entienda bien. Les conozco porque yo conozco la vida que yo llevo. O sea, la vida de comunidad es así. Yo también he vivido eso. Entonces, es muy fácil, sobre todo en comunidades pequeñas, cuando son 3, 4, y no digamos ya cuando las comunidades son solo 2, eso es ya lo más antinatural. No es verdad, a mí cuando me ha tocado en la vida religiosa compartir una comunidad solo con otro, es durísimo, a no ser que el otro sea un santo, es muy duro. Por eso suele decir las normas de la Iglesia que la comunidad es mínimo a partir de 3, porque 2 es antinatural. O es un hombre con una mujer que están enamorados y se casan y todavía tienen muchos problemas. ¿Cómo será 2 monjes o 2 monjas solas en una comunidad o 2 religiosas, aunque sea de vida activa? Pues ya les digo, o son un ejemplo de humildad y de caridad o se acaban tirando de los pelos una a la otra. En serio, las comunidades con 2 son muy difíciles. Cuando son ya comunidades más grandes, 10, 12, ya no se ve tanto eso, pero como hay más hermanas, hay más variedad, hay más especímenes. Entonces, claro, cuando no te pisa la una, te pisa la otra. Entonces es muy necesario en la vida comunitaria saber aguantar, tener ese silencio de la caridad en el corazón, a ver cuál de nosotras aguanta más golpes sin decir ¡ay! A veces alguna está con un problema, ha recibido una corrección o ha sufrido una injusticia y lo paga con la otra que a lo mejor no tenía la culpa. Está nerviosa, pues saber la que recibe el golpe, callar por caridad, aguantarse. Llevarlo eso a la espalda como yo estoy a la espalda de Cristo. Lo contrario sería, pues, ir corriendo, mira que me ha dicho esta, mira la otra, me voy a vengar, ya verás cuando te pille en un momento oportuno y débil para ti. Eso es lo que embrolla todo más. Sexto, no contestar. Cuando me pregunta alguien dentro de la regla y yo ni siquiera contesto, eso ya subo de tono. Otra cosa es que estamos en silencio y esa persona me está queriendo decir cosas que no son permitidas en el silencio. Bueno, pues ahí la caridad verá en cada caso concreto cómo lo lleva para cumplir la regla, pero tampoco hacerle sentir mal al otro. A lo mejor una mirada que le haga entender este no es el momento. Una sonrisa. Yo creo que con una sonrisa no hace falta el silencio. Lo contrario a esto es siempre contestar y siempre con educación. Octavo, no sonreír o reír ante un comentario jocoso. Estamos en el recreo, una hermana dice un chiste, una broma, algo,
y todas se quedan con cara de tumba, de enterramiento. Y se hace un silencio ahí que no es el silencio del que estamos hablando. Claro, la hermana se siente mal. Bueno, ya sé que no soy graciosa, pero por lo menos que alguien sonría, ¿no? Y sonreír siempre se puede, aunque no sea reír a carcajada, pero algo se puede mostrar, no por hipocresía, sino por caridad. Noveno, cuando uno está callado en el recreo y lleva mucho tiempo sin hablar, como un poco ajeno, y hay otros que están muy animados, diríamos, en la conversación, es algo muy bueno y de caridad el que los que hablan más, los que estén por ahí participando, de vez en cuando se dirijan al que está callado y le haga decir algo, pero dándole pie para que lo pueda hacer con facilidad, haciéndole alguna pregunta, no diciéndole, a ver, hable usted. ¿Qué voy a decir? Y todas mirando, tiene que hablar, estamos en el recreo, todavía más muda se queda la pobre, ¿no? Entonces, intentar al que está callado no abandonarlo, porque si no, la convivencia o el recreo para esa persona no le hace el mismo efecto. Solo con escuchar no se produce ese masaje del corazón de la caridad fraterna. La caridad pide una comunicación amistosa, y la comunicación amistosa es de dos. Décimo, otra falta de caridad o mala impresión, digo o porque falta de caridad parece juzgar, ¿no? Y bueno, pues aunque no sea falta de caridad, pero da mala impresión por fuera, ¿no? Eso sí se puede decir. Es acaparar la palabra. El estar ahí hablando, y yo esto, y yo lo otro, y no sé cuánto, y todas las demás escuchando, y a duras penas a una puede decir algo y ella otra vez hablar. Claro, porque a lo mejor tiene facilidad de palabra y tiene muchas cosas que contar, las otras son más tímidas. Bueno, pues es una obra de caridad el que quien tenga esa cualidad de poder hablar mucho y ser el centro de la atención y que las otras pues estén ahí pendientes de ella, quien tenga esa cualidad que procure, diríamos, frenar esa exuberancia de cualidades para que las otras también participen. Y aprovechar cuando las otras están hablando, diciendo algo por su cuenta, para ella entonces guardar silencio y escuchar. Entonces, siempre que haya la posibilidad de que otro hable, preferirla a que hable yo. Preferir escuchar. Y por último, número 11, también da mala impresión, y esto sobre todo lo hacemos aquí en España, en otros países hay más cortesía de la que tendríamos nosotros que aprender, pero ocurre en todas partes, que es interrumpir. Está hablando una persona y de repente le interrumpo, lo dejo a la mitad de la palabra, a la mitad de la frase. Entonces es mejor terminar de escuchar la idea y luego intervenir. Esa es la caridad. Es algo que cuesta, que cuando yo quiero decir algo enseguida lo suelto, porque me desahoga el corazón, el decir algo que tengo dentro y quiero decirlo, me desahoga. Por eso hay gente que habla mucho, porque está constantemente queriendo desahogo. En cambio,
la persona que sabe escuchar hasta que el otro termine y se haya desahogado, da la impresión de persona de mucha paz interior, que no necesita tanto el desahogo. Y que si también siente que le iría bien ese desahogo de hablar, prefiere el desahogo del otro, el tema del otro, que salga el otro, diríamos, como el principal, que llame la atención el otro, y yo tomarme el puesto secundario del que escucha, del que aprende, siendo así que eso es mucho más seguro, el escuchar que el hablar. Once puntos que valdría la pena que ustedes los tuvieran y los repasaran de vez en cuando, porque son cosas muchas veces que van contra mi manera espontánea de ser. Cuando una persona cumple estos 11 puntos de caridad en la conversación, les aseguro que a la corta o a la larga esta persona acaba siendo muy amada por los demás y la buscan para hablar con ella porque se sienten mejor con una persona que les trata así. Esa persona es diferente, se le nota la caridad en todos los poros de su cuerpo, en todos sus gestos, me mira cuando hablo, interacciona ante lo que digo como si fuera lo más importante para él, sigue mi tema, atiende todo lo que digo, a veces hasta me da la razón, me aguanta todas las cosas malas que yo tengo o todas las cosas desagradables que tengo, contesta siempre que le pregunto, siempre le resulta gracioso lo que digo. A veces cuando estoy así un poco deprimido se dirige a mí, no se olvida de mí, prefiere escucharme y cuando hablo no me interrumpe. ¿Han encontrado ustedes una persona que cumpla esto a la perfección? Pues esa persona, desde el punto de vista espiritual, es bellísima. Aunque tenga la cara llena de pelos, pero espiritualmente es bellísima. Y muchos irán a querer hablar con ella y abrirle el corazón, porque se nota que es una persona que ama. Y eso cuando se hace espontáneamente y sin esfuerzo, es lo que llamamos el tener un carácter arrollador. Miren, les voy a contar algo. Estamos en familia, pero claro, esto va a quedar todo grabado, ¿no? Es curioso, yo en Avilés soy el patito feo, pero tengo 2 hermanos sacerdotes que en esto que les acabo de decir son campeones. Se llevan a la gente por delante, son tremendos. Y voy a decir nombres porque son cosas buenas. El padre David y el padre Pablo Valverde. Bueno, cuando encienden el teléfono, el WhatsApp, ¿por qué? Porque tienen muchísimos amigos, le están escribiendo de todas partes, quieren hablar con ellos a todas horas. El padre David se va a la iglesia enfrente donde celebramos misa, San Antonio de Padua, y nada más que él aparezca con su cara sonriente, tiene ya más de 60 años, y las señoras mayores se le acercan y quieren hablar con él, padre, confesión, tremendo. Y luego él me los pasa a mí para que yo los confiese. Es mi anzuelo, ¿eh? Es curioso. No, yo todo lo contrario, ¿eh? Yo el teléfono le hago trabajar muy poco en eso. Muy poca gente me escribe. Y el otro, el padre Pablo, es tremendo también. Continuamente hay dirección espiritual por teléfono, le llaman de todas partes, le quieren invitar a comer. Son caracteres arrolladores. Los buscan
porque hacen mucho bien. Y esa bondad la tienen espontánea. Al padre David siempre le veo sonreír, yo no sé cómo lo hace. Debe ser que tiene unas pinzas interiores ahí en la boca, pero siempre sonriendo, siempre. No es que uno tenga que estar sonriendo continuamente a la fuerza, no, eso no es necesario ni es bueno. Cada uno tiene su carácter, ¿eh? Pero ya les digo, cuando uno ejercita la caridad y eso lo lleva por dentro y pide al Señor amor al prójimo, nos transfiguramos. Somos vitamina para los demás. Personas vitamina. Esto lo saqué de una palabra. Uy, ya me he pasado. Bueno, terminaré para mañana.